La idea es, bueno, vamos a resolver esta 20 cuando no está centrada en cero. ¿Listo? Y pues bueno, la verdad es bastante fácil porque, por lo menos esta, ¿no? Por lo menos, y les dejo de tarea el 22. 1/z² cuando z sub 0 es igual a i. Esas se las dejo de tarea para que lo investiguen. Y, pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta 1/z cuando z sub 0 es igual a 1? Entonces, vamos a abrir por acá. Vamos a abrir por acá. Entonces, bueno, entonces series de Laurent. Y entonces, el último ejemplo de Laurent. Y ahí nos vamos con singularidades. No, singularidades no es difícil. No es nada difícil. Es más o menos lo mismo que hemos venido trabajando, pero entonces, pues, les estaba viendo ese ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, calcule la serie. Calcule la serie de... Aunque esperen, ¿esa la pide Taylor? Ah, ya. No, lo que pasa es que esta hay que hacerla cuando sea menor que uno, hace uno la Taylor normal. Y cuando sea mayor que uno, también hay que hacer la de Laurent, ¿sí? O sea, cuando uno hace la de menor que uno, hace Taylor. Y cuando hace mayor que uno, hace Laurent. ¿Sí? Laurent. Bien, Laurent. Calcule la serie de Taylor para uno sobre... ¿Cómo es? ¿Es uno sobre z? Uno sobre z en z sub 0 igual a uno si el módulo de z es menor que uno y la serie de Laurent cuando el módulo de z es mayor que uno. ¿Listo? Bueno, entonces, uno sobre... Entonces, ¿cómo uno hace esto? No, o sea, usted tiene f de z igual a... Pues f de z, pues si la quiere centrar en uno, ¿qué hacemos? Resta uno. ¿Cómo? Le, Resta uno. le suma cero. O sea, suma y resta uno. Entonces, más uno menos uno. O lo que es lo mismo, uno sobre uno más z menos uno. ¿Listo? Y pues bueno, pues esta ya es fácil porque esta pues va a ser simplemente la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos uno a la n por z menos uno a la n. ¿Listo? Y entonces pues esto cuando se cumple, pues esto se va a cumplir cuando el módulo de z sea menor que uno. Y en realidad pues la que se vuelve pues o la que más hay que trabajar es cuando el módulo de z es más grande que uno. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, si ahí no dijera z sub 0 igual a uno, sino que dijera z sub 0 igual a 2, ya no sería uno menos uno, sino 2 menos 2. 2 menos 2, sí, exacto. Hay que sumar cero. Habría que sumar cero en ese caso. Ah, pero aquí, sí, sí, z menos 1 a la n. Y entonces, pues
Pues cuando qué, pues cuando qué. Cuando z menos 1, en realidad no es cuando el módulo de z sea menor que 1. Es cuando el módulo de z menos 1 sea mayor que 1. Sea menor que 1. Y lo mismo aquí. Que el módulo de z menos 1 sea mayor que 1. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Sería dividir todo entre z, ¿no? Entonces sería 1 sobre z. ¿Quién tiene el micrófono abierto? 1 sobre z más 1 menos 1. No, pero esta no me sirve. O sea, tendría que dividir todo entre z. Y al dividir todo entre z, hacer lo siguiente. O sea, sería 1 sobre z dividido entre z sobre z. Entonces eso me daría 1 sobre z que multiplica a 1. Pero no me sirve. Sería dividir que entre z menos 1. ¿Qué pasó? Se me perdió la notificación. O sea, no sé si... Uy, ¿cómo lo hacemos? Me perdí. Es cuando es de infinito, ¿cierto? No, o sea, es cuando... O sea, la estamos haciendo cuando... ¿Qué? Cuando el módulo de z menos 1 debe ser mayor que 1. Sí. Pero porque tiene que ser z menos 1 porque si no llega a 0, ¿no? Claro. Entonces se divide entre z menos 1. ¿Qué pasa si dividimos entre z menos 1? ¿Qué pasa si dividimos entre z menos 1? O no, ya sé qué hacer. Sí. Sí, ya sé qué hacer. No, lo mismo. O sea, 1 sobre z menos 1 más 1. ¿Sí? Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar de factor z menos 1. Entonces me va a quedar 1 sobre z menos 1 que multiplica a 1 sobre 1 más 1 sobre z menos 1. ¿Sí? ¿Es claro esto? Y ya, con esto ya lo tengo. O sea, sacar lo que necesito. O sea, siempre saco lo que necesito como factor. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me da? Pues esto me da 1 sobre z menos 1 que multiplica a ¿quién? Pues esta es la misma que teníamos ahorita, ¿no? Entonces esto sería suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n que multiplica a 1 sobre z menos 1 a la n. ¿Sí? Y esto es lo mismo que 1 sobre z menos 1 que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z menos 1 a la n. Ahora sí. ¿Listo? Y entonces esto es lo mismo que la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z menos 1 a la n más 1. Y ahí está. Sí, o sea, usted escribe como lo debe escribir y factoriza.
normal. ¿Sí? Quería hacer como ese ejemplo de, pues para que quede ahí también. ¿Es claro o no es claro? A ver, pero ahí también pueden preguntar la serie de Lorán de todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, si le preguntan la serie de Lorán de todo, entonces le va a quedar f de z igual a la suma. Bueno, pues en realidad usted lo que va a escribir es lo siguiente. Va a ser como una función por partes. Hasta infinito. Entonces, va a tomar esta, la que nos dio al principio, ¿no? Menos 1 a la n por z menos 1 a la n, si el módulo de z menos 1 pues es menor que 1, y la otra de menos 1 a la n sobre z menos 1 a la n, si n más 1, si el módulo de z menos 1 pues es mayor que 1. ¿Listo? Entonces esta sería la representación de f de z. ¿Claro está ahí? Eso sería f de z igual a estas cosas que están ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. ¿Listo? Eso es lo que quería Profe, hacer. un momentico. Sí, profe, para copiar. Bueno. Eso era lo que quería dejar ahí como claro. Porque pues de pronto les hago un ejercicio así y entonces pues... Profe, ¿cómo sacó ese menos uno allá en la sumatoria? Porque es una suma. Entonces como es una suma me queda menos 1 a la n por la geométrica. No, profe, no entiendo, güey. Pues lo mismo de toda la vida. O sea, cuando usted tiene 1 sobre 1 más z, eso es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. ¿No se acuerda de esta? Ah, ok. Sí, sí, ya, ahora sí. Bueno, ¿listo? Bueno. Entonces, pues pasemos al tema de hoy. Si ya nos quedó eso ahí claro. Entonces 6 singularidades y residuos. Sí, los ceros vamos a dejarlos, solo los voy a definir, pero no vamos a calcular ceros por el momento. Sí, la próxima clase el lunes hacemos ceros. Y después de que hagamos ceros, pues ahí sí hacemos esto. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es comprender las singularidades, calcular, ver cuáles son los tipos de singularidades, ver cómo se calculan los residuos de esas singularidades. Y pues ya el lunes lo que haremos es definimos integral de contorno, y después de que definimos integral de contorno pues hacemos teoremas de residuos, teorema de residuo de Cauchy, teorema de residuo de teorema de qué, teorema de Cauchy, teorema integral de Cauchy, teorema del residuo de Cauchy, y ya, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Pero eso lo hacemos el lunes. Bien.
que es algo que no es complicado, la verdad, o sea, porque pues ustedes esto ya saben hacer integrales de línea, entonces pues es muy parecido a hacer integrales de línea. Y pues hacer integrales por medio del teorema del residuo de Cauchy es bastante fácil si sabe uno calcular los residuos, ¿no? Entonces pues esa es la idea. Bueno, empecemos. Entonces empecemos con singularidades y residuos. Entonces, nosotros ya habíamos definido que era una singularidad, ¿no? Entonces eso pues ya entra en nuestra aclamada sección de recordar. Entonces en recordar, pues nosotros ya habíamos definido singularidad. ¿Qué es una singularidad? ¿Qué es una singularidad? Punto donde no es derivable o donde Donde no es no hay. analítica. Es como una figura en el plano, no sé cómo describirlo, que no es analítica en todos los puntos que encierra esa figura. No, eso no es cierto. La singularidad es puntual. La singularidad es en un punto. Lo que pasa es que nosotros estábamos calculando series de Laurent alrededor del punto. Entonces por eso es que uno siempre hace un círculo y uno hace el anillo. Pero no quiere decir que todos los puntos, en realidad todos los puntos, quitando el de la singularidad en los ejemplos que vimos, porque esas son singularidades aisladas, esas singularidades sí se pueden quitar. Bueno, algunas. Pero entonces pues la idea es, bueno, ¿qué es una singularidad? Entonces, una singularidad es lo siguiente, entonces diremos que f tiene una singularidad. Diremos que f tiene una singularidad en z sub 0 si f no es analítica en z sub 0. ¿Listo? Eso pues era lo que habíamos dicho, ¿no? Pero mire que las singularidades, o sea, lo que les acaba de decir, ¿no? O sea, las singularidades son puntuales, o sea, depende del z sub 0. Y pues también, pues, una definición que pues no debería ser muy, o sea, no es difícil de ver, pues es un 0, pues diremos que f de z, diremos que z sub 0, es un 0 de f si f de z sub 0 es igual a 0. Bueno, ¿y qué pasa con los ceros? Resulta que los ceros son muy importantes y sobre todo en matemáticas, en algo que se llama la hipótesis de Riemann. ¿Sí? Vuelve nuestro queridísimo señor Riemann. O sea, aquí cálculo no, variable compleja siempre va a estar Cauchy, Riemann, Laurent, bueno, digamos, Fourier, bueno, toda esa gente, digamos casi todos los resultados pues se deben a ellos, ¿no? Porque fueron los que empezaron a trabajar con eso, pues aunque también hay gente detrás de ellos, ¿no? Pues también está Weierstrass, está Bolzano, bueno, hay mucha gente detrás también de todo este estudio de la variable compleja. Pero entonces pues Riemann es uno de los más característicos y pues siendo él uno de los más característicos pues hay algo importante que se llama la hipótesis de Riemann. Bueno, la hipótesis de Riemann pues es lo suficientemente complicada como para tratarla de entender, pero
pero sí, o sea, o sea, usted se puede llevar una vida tratando de entender la hipótesis de Riemann. Sí, o sea, eso no es un problema fácil, no es un problema fácil. Incluso está en una lista que se llama la lista de los problemas del milenio, y básicamente, pues así más o menos, lo que usted tiene es una función que define una serie. Si quiere vamos a verla aquí en Wikipedia ahí un ratico. Hipótesis de Riemann. Pues el resumen de la hipótesis de Riemann pues es esto, está bien, o sea, está más o menos bien escrito aquí, ¿no? O sea, pues lo que uno quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que uno tiene una función que se llama la función z de Riemann, y la función z de Riemann pues es esta serie, ¿sí? S pues es la variable y el n va cambiando. Sí, es una serie más o menos. Bueno, resulta que este S es un número complejo, ¿no? Entonces pues es 1 a la S, 2 a la S, y pues entonces hay que entender que es un número elevado a un número complejo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que bueno, esta serie que está acá, los ceros de esta función, pues no se sabe dónde están. No se sabe dónde están, ¿sí? Lo que dicen es, bueno, hay unos ceros que llaman ceros triviales y hay otros que dicen que son ceros no triviales. Pero básicamente, sin meternos en tanto berenjenal feo, porque esto no es fácil, o sea, estudiar la función z de Riemann no es fácil, eso es complicado. Eso es difícil, o sea, cosa difícil esta vaina. Entonces, bueno, básicamente lo que dice es que la parte real de todo cero que no sea trivial, o sea, que cumpla una condición, bueno, hay que hacer algo que se llama una extensión analítica de la función, y pues una extensión analítica de la función es básicamente ver la función en el plano C a donde llega la función y hacer unas cosas allá, ¿sí? O sea, es lo suficientemente complicado. Y bueno, resulta que dicen que los ceros de esa función, o sea, donde f sub z sea igual a 0, pues resulta que dice la hipótesis que caen en un medio. ¿Sí? Que los ceros son un medio. Y bueno, fuera de eso, mire que una definición tan sencilla como la definición de cero, que pues nosotros es simplemente esto, o sea, es donde la función se anula, puede llegar a tener una complicación impresionante. O sea, resulta que eso puede ayudar a determinar la distribución de los números primos, ¿sí? Y entender la distribución de los números primos llevaría a tumbar todos los métodos de criptografía. ¿Por qué? Porque así sean los métodos de criptografía más sofisticados, pues todos dependen pues de la aleatoriedad de los números primos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno sabe que los números primos de toda la vida, o sea, el 2, el 3, el 5, el 7, resulta que la distribución de los números primos no es uniforme. O sea, usted puede ir avanzando y resulta que usted va avanzando, no sé si hay una gráfica de la distribución de los números primos. Bueno, resulta que la distribución de los números primos no es uniforme. Entonces, como no es uniforme, pues entonces ahí usted empieza a tener problemas. Porque donde fuera esa distribución uniforme, pues breve, pero resulta que no. Entonces esa aleatoriedad pues permite que usted básicamente multiplicando dos números primos muy grandes, encontrar su descomposición sea difícil. Y entonces esa es como la base del asunto de la criptografía esta, ¿cómo es que se llama? RSA, la de clave pública y la de clave privada. ¿Sí? Pues no sé mucho del tema, pero entonces de todas maneras, mire que un problema de encontrar un cero de una función analítica se puede volver
un problema complicadísimo. Esa vaina lleva 100 años, más de 100 años. Imagínense, desde que Riemann vivía. Entonces ahí como para que se vayan viendo cómo es eso. Mire, en 1859 y todavía no hay solución a la hipótesis de Riemann. No se ve pues en el corto plazo que lo haya, aunque pues uno nunca sabe, ¿no? Pues estos son matemáticas y pues las matemáticas pues puede que usted encuentre la solución así de una, ¿sí? Entonces pues, pero de todas maneras es difícil, se ve difícil encontrar una solución. Entonces pues mire, el Instituto Clay de Matemáticas ha ofrecido un premio de $1.000.000 a que demuestre la conjetura, que diga que es cierta o diga que es falsa. Entonces pues si ustedes quieren ganar una platica, pues háganlo, todo bien. Me meten a mí ahí yo recibo una platica de esas. Al menos les mostré el problema. ¿Esto qué? No, hablando en serio, pues entonces la definición de cero pues es simplemente eso, o sea, donde la función al evaluarla pues se convierte en cero. ¿Listo? Vamos a tratar primero las singularidades. ¿Listo? Después nos vamos a meter con los ceros. Pero lo que les digo, eso va a ser la próxima clase. A mí lo que me interesa hoy es que entendamos las singularidades. Entonces, bueno, básicamente hay dos tipos de singularidades, ¿sí? Entonces, las singularidades se dividen en dos tipos. El primer tipo se van a llamar las singularidades aisladas. Y el segundo tipo van a ser las singularidades no aisladas. ¿Listo? ¿Qué son las singularidades aisladas y qué son las singularidades no aisladas? Las singularidades aisladas pasa lo siguiente. Entonces, suponga que f de z es analítica en un entorno de un punto de z sub 0 excepto en z sub 0 mismo. Regálenme un momento. Entonces usted llega y define, bueno, tiene una función que es analítica en un entorno de un punto, pero excepto en ese punto mismo. Pues entonces, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, se llamará singularidad aislada. ¿Listo? Esa es la idea. O sea, la idea es, bueno, tenemos entonces un punto z sub 0 y alrededor de ese punto z sub 0, pues resulta que la función no es analítica. O sea, perdón, es analítica alrededor de z sub 0. Entonces, quitando ese z sub 0, resulta que la función termina siendo analítica en todo punto. Eso se va a llamar una singularidad aislada, ¿sí? Y una singularidad se va a llamar no aislada si pasa lo siguiente, si una función, o sea, si pasa lo contrario. ¿Qué quiere decir que pase lo contrario? Que por ejemplo f de z ya no sea analítica en una recta, por ejemplo. O sea, que sobre todos los puntos de una recta ya la función no sea analítica, ¿sí? Entonces, si la función sobre todos los puntos que están sobre esa recta no es analítica, pues entonces llamaría a uno que las singularidades no están aisladas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que usted puede hacer una vecindad alrededor de cualquiera de esos puntos, y usted hace esa vecindad, o mira muy cerca de ese punto, y al mirar muy cerca de ese punto, pues usted encuentra más singularidades, ¿sí? Entonces esas son pues no aisladas. O sea, el concepto es bastante como intuitivo, ¿sí? Entonces pues eso es lo siguiente, ¿no? Entonces si una función contiene un conjunto de singularidades
un conjunto de singularidades aisladas en una vecindad de z sub 0, pues se dice que z sub 0 es una singularidad no aislada. Ejemplos. Un ejemplo de singularidad aislada, pues son los que vimos la clase anterior, ¿no? O sea, que teníamos una función, por ejemplo, no sé, z sobre z cuadrado más 9. Sí, o sea, si tenemos una función de este estilo, pues entonces nosotros pues podemos ver que el único lugar donde esta función no es analítica, pues es cuando el denominador se hace 0, o sea, cuando z cuadrado más 9 es igual a 0, lo cual implica que z es igual a más o menos 3i. O sea, ¿y qué pasa en más o menos 3i? Resulta que en más o menos 3i, pues la función no está definida. Como la función no está definida, pues no puede ser analítica. ¿Por qué no puede ser analítica? Porque usted no puede construir, o sea, usted no puede darle un valor a la función en ese punto, a priori, ¿no? O sea, a priori, pues la definición de la función ahí no existe. O sea, en principio la definición no existe. ¿Usted puede remover esa singularidad? Sí. Pero entonces, pues, eso va a ser una singularidad aislada. O sea, que digamos, o sea, usted va a los puntos alrededor de 3i, puntos muy cerca de 3i, usted puede calcular el valor de f de z. Por ejemplo, en 3.001, usted puede calcular el valor ahí. Pero en 3i no. Entonces, por eso es aislada. ¿Cuándo es no aislada? Pues cuando usted, por ejemplo, tiene que los valores se dañan, ¿sí? Un ejemplo de eso, yo por aquí lo tenía, porque, bueno, no recuerdo, yo lo tenía por aquí escrito, o sea, no son tan comunes, o sea, no son tan comunes esas singularidades no aisladas. Yo lo había escrito por aquí, no puede ser, se los quedé viendo, pero yo tenía por ahí un ejemplo de singularidades no aisladas, que no fuera complicado, ¿no? Porque hay unos ejemplos bastante complicados. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, voy a buscarlo. O bueno, básicamente la idea, o sea, así sin buscarlo bien, o sea, en lo que entiendo, pues, es que ocurre esto, ¿no? O sea, usted tiene una función que, por ejemplo, le haga esto. En el eje donde llega la función, que le haga esto. Sí, o sea, por lo menos todos los puntos acá donde esto se hace 0, pues resulta que en toda esta línea, pues todos son 0. ¿Sí? Entonces, pues todas estas son singularidades. Bueno, en realidad no. Tengo que buscar bien el ejemplo. Yo lo tenía escrito, pero no sé qué lo hice. Bueno, en fin. Las que vamos a trabajar básicamente son las aisladas, ¿sí? Entonces, pues no se preocupen tanto por eso. Singularidades aisladas. Bueno, tenemos singularidades aisladas o no aisladas. Entonces, generalmente vamos a trabajar con singularidades aisladas. ¿Qué son singularidades aisladas? O bueno, ¿cómo se caracterizan las singularidades aisladas? Pues digamos que hay dos tipos de singularidades aisladas básicamente, que son las que se pueden remover y las que no se pueden remover. Las que se pueden remover se van a llamar singularidades pues removibles, y las que no pues se van a llamar singularidades esenciales.
¿Por qué necesitamos entender las dos? Porque resulta que las singularidades removibles, calcular el residuo de una singularidad removible es bastante fácil. Es una fórmula de una derivada. Pero calcular el residuo de una singularidad que no es removible o que es esencial, vamos a necesitar la serie de Laurent para buscar un coeficiente especial de esa serie, y el coeficiente especial de esa serie es el que nos va a determinar cuál es el valor del residuo en ese punto. ¿Listo? Entonces, bueno, una singularidad aislada es removible si es removible si el límite cuando z tiende a z sub 0, el límite en variable compleja, ¿no?, de f de z existe. Sí, básicamente es eso. Entonces, pues si podemos encontrar el límite, todo bien. Si no, pues entonces pues no será removible. Profe, disculpe. Cuénteme. Acá, pues esto me hace recordar mucho a diferencial, ¿sí? Sí, es muy Nosotros parecido. hablábamos de funciones removibles, digamos, si el límite por ambos lados existía Ajá. y tendía a un punto, pero en ese punto exacto no, digamos, no existe, pero tiende a ese mismo. Sí, Entonces, acá en este límite nos referimos a eso, cuando es removible, o sea, que exacto. existe por ambos lados, ¿no? Ok, y cuando no existe es cuando uno, digamos, va, el límite por la izquierda tiende a un lado y el límite por la derecha tiende a otro, ¿sí? Sí, pero es que resulta que estos son funciones de variable compleja. Y como son Sí. funciones de variable compleja, pues en realidad, pues f de z, pues usted es suma si ven, ¿sí? Entonces en realidad Sí. usted está estudiando funciones de dos variables, ¿sí? Ah, ok. Entonces hay que encontrar el límite, o sea, esto es este límite, pero este límite como límite de dos variables. Entonces, a ver si el límite existe o no, pues le toca a usted irse por trayectorias o por técnicas de límites de varias variables, ¿sí? Listo, profe. Bueno, Gracias. voy a dejarlo ahí como comentario, ¿no? El comentario sí, está bien. Está bien porque pues de todas maneras hay que entender que uno tiene que ver que todas las trayectorias convergen al mismo punto, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo puede ocurrir que se pueda remover la singularidad? O bueno, o que se tenga una singularidad que sea removible. Pues puede pasar que, por lo que usted decía, ¿no?, que la función no está definida en z sub 0 y por eso no es analítica. Que es los casos que estamos mirando, ¿no? Y por eso no es analítica. Sí, o sea, que era este caso, ¿no? O sea, este caso, las singularidades son en más o menos 3i. Las singularidades se dan porque la función no está definida en el punto. Sí, o sea, esa es la causal de que la singularidad no exista. Otra cosa porque puede existir una singularidad es porque, pues bueno, la función está definida, pero pues el límite no existe. Sí, es básicamente lo que usted decía, ¿no? Pero el límite no existe. ¿Sí? Pero, y el otro caso es que la función está definida y el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, pues es distinto del valor en el punto. ¿Sí? O sea, ¿y cuándo se va a poder remover la singularidad?
pues yo puedo remover la singularidad pues cuando tenga esto, o sea, tenga que la función no está definida en el punto, pero que yo la pueda remover cuando ese límite exista. ¿Sí me entienden? O sea, entonces, remover una singularidad, sí se puede. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, entonces tocaría mirar esta función, volver una función de dos variables, x y y, hacer todas las cuentas de x y y, x más y, x menos y, calcular el límite, y pues después de calcular el límite, pues ver cuánto va el límite entre sí. Sí, tocaría hacer todo eso. Pero bueno, pues esto pues es fácil calcularlo por una trayectoria. O sea, una trayectoria no garantiza que el límite no exista, ¿no? Pero de todas maneras una trayectoria sí le está diciendo más o menos hacia dónde va el punto. Y entonces pues en este tipo de funciones pues calcular ese límite pues es simplemente calcular el límite de esa trayectoria. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Lo que, o sea, es como para, esto que estoy diciendo acá de las singularidades, es como para poder comprender los dos tipos de singularidades que hay y cómo se trabajan esos dos tipos de singularidades. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una singularidad que es aislada, y yo puedo calcular un límite especial, no tanto el límite de remover la singularidad, no me interesa tanto remover la singularidad, a mí lo que me interesa es calcular un límite especial, y ese límite especial pues me va a determinar algo que vamos a llamar el orden del polo. Pero bueno, primero hay que saber qué es un polo, ¿sí? Entonces, definición. Polo de orden n. Entonces, ¿qué son los polos? Los polos son singularidades. Los polos son singularidades que tienen unas características especiales. ¿Qué característica especial tiene? Que me cumplen el siguiente límite. Entonces, definición. Un punto singular aislado de una función f no definida en z sub 0 es llamado polo de orden n, de f si el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z es igual a un número real que es distinto de 0. ¿Listo? Donde n pues es un número natural, ¿sí? Y entonces pues se tiene que, si un polo de orden 1, ¿qué quiere decir que sea un polo de orden 1? Un polo de orden 1 pues es un polo donde n es 1, ¿sí? Es llamado polo simple. Bueno, ¿y qué es un polo? O bueno, o ¿dónde encuentro los polos? Pues ejemplo. Bueno, pero antes de ese ejemplo podemos hacer lo siguiente. Un polo de orden 1 es llamado polo simple
Y pues también podemos definir algo que se llama una singularidad esencial. Singularidad esencial. Sí, para dejarlo definido una vez. ¿Qué es una singularidad esencial? Una singularidad es esencial si pasa lo siguiente. Un punto singular aislado de f es llamado singularidad esencial si de f si el límite cuando n tiende a infinito, ya a escribir, cuando z tiende a z sub 0, de z menos z sub 0 a la n por f de z no existe. Sí, o sea, aquí el límite existía, este límite especial, sí, o sea, multiplico a z menos z sub 0 a la n por f de z, eso me da un número. Entonces, pues, de acuerdo a este n, pues uno dice que ese n es el polo, ¿sí? Acá más o menos lo mismo, pero diferente. O sea, aquí usted calcula el mismo límite, pero resulta que así usted el valor de n que le ponga acá, resulta que ese límite no existe, ¿sí? Entonces, en ese caso, es donde vamos a llamar que esto es un polo simple. ¿Listo? Ejemplos. Ahora sí, ejemplo. Bueno, volvamos a la función que definimos antes, ¿no? F de z igual a z sobre z cuadrado más 9. ¿Listo? Ya sabemos que hay dos singularidades, ¿sí? Ya sabemos que las singularidades son z igual a 3i y z igual a menos 3i. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Profe, n depende del grado. N depende del grado del polinomio, sí. Del grado de z menos z sub 0 a la n. Entonces, estas singularidades son polos simples. ¿Por qué son polos simples? Profe, qué pena, ¿podría subir unos 2 cuadritos nomás? Ya voy terminando de copiar arriba. Ahí. Bueno, Gracias. copien. Cuando copien me avisen. ¿Quién lleva rato? ¿Ya entró, no? Ya, profe, a las 4:20 me permitieron, a las 4:23 me permitieron entrar. De las 4:10 de nada, no. No me, pero es cierto que yo le iba a dar a entrar y se perdió la notificación. Yo incluso les dije a ellos, oiga, pero ¿qué pasó? Porque no me sale la notificación. Yo escuché la notificación. No, ya después decía nadie ha permitido entrar a su llamada y volví a abrir otro para ver si... ¿Qué panchaba? ¿Dónde se fue? Acepta es sin H. Ah, listo, profe, no se me olvida nunca. Eso espero. Pues que hay que escribir bien. ¿Y al profe sí se le dio la gramática? ¿O no se le dificultó? A mí sí, siempre. A mí sí. O sea, yo era malo con las tildes. Pero apenas llegué a la universidad me afinaron. No, bueno, y con los otros idiomas también, ¿no? Si lee el libro en inglés, no, estás re en eso, sí. Inglés. Con inglés me fue está bien, pero pues que no he estudiado más idiomas, la verdad. Y el inglés que he aprendido ya se me había olvidado, sobre todo hablar.
que es lo más complicado, porque pues no he podido practicarlo. Pero bueno, no sé. Y, o sea, dicen que aprender un idioma después de aprender otro, o sea, aprender el tercero, es más fácil que aprender el segundo, porque usted como que ya desarrolló la forma de qué, la forma de hablar un nuevo idioma. Pero sí tengo que probar a hablar otro Y idioma. A ver cómo me va. el primero es el nativo, ¿sí? El segundo ya es el que uno aprende y el tercero ya es El tercero. el otro, sí. Sí, bueno. Sí, tomando en cuenta que el primero es el nativo, sí. Bueno, profe, listo, yo ya voy ahí al pelo. Listo. Bueno, entonces, las singularidades son, y tengo que grabar, las singularidades son 3i menos 3i. ¿Sí? Son polos simples. Es fácil ver que es polo simple porque mire que eso le va a quedar límite cuando z tiende a z sub 0. Bueno, ¿qué pasa? Antes pues teníamos toda la vuelta esa que dábamos con ecuaciones de Cauchy-Riemann y reescribir en la forma z y tal. Bueno, resulta que los polinomios, y eso lo puse en un parcial, en el parcial o en el quiz, en algún lado lo puse. Resulta que cuando usted tiene un polinomio, la derivada termina siendo lo mismo que si usted derivaba funciones normales. ¿Sí? Entonces, pues, eso para que lo tengan en cuenta ahorita. Pero entonces mire que 3i es un polo simple, o polo de orden 1, porque mire, si yo multiplico a z menos 3i por la función, resulta que esta función pues se va a poder escribir como z menos 3i por z más 3i, ¿cierto? Y cuando yo calcule este límite, pues esto va a ser igual al límite cuando z tiende a z sub 0, ¿de qué? De z sobre z más 3i. Bueno, z sub 0, ¿quién es? ¿No? Entonces z sub 0 es 3i, ¿no? Z sub 0 es 3i. 3i. Entonces esto va a ser 3i sobre 3i más 3i. Bueno, pues esto ya es un número distinto de 0. Complejo sí, pero es un número distinto de 0, porque esto incluso no es ni complejo porque le queda 3i y aquí abajo le queda 3i más 3i, o sea 6i. O sea, esto es lo mismo que i sobre 2i, que es lo mismo que un medio. ¿Sí me entienden? Entonces, ese límite que está ahí le da un medio. Ese límite que está ahí le da un medio. ¿Listo? Como un medio es distinto de 0, pues claramente un medio es distinto de 0, pues entonces, pues eso implica que ¿qué? Eso implica que z igual a 3i es polo simple. Mire, una pregunta del quiz ahí. Tal punto es un polo simple porque... ¿Qué pasó? ¿Puedes subir un poquitico? Ahí. O sea, simplemente calculamos ese límite, ¿sí? O sea, calculo usted pone z menos z sub 0 a la n, ¿sí? Entonces usted se busca el n, de tal manera pues que pueda cancelar con el denominador que le está dañando la función, ¿sí? Y entonces pues de esa manera es que usted obtiene el valor de la función pues donde tiene el polo simple. ¿Listo? Lo mismo pasa con la otra. Lo mismo pasa con ¿qué? Pasa con la otra función. ¿Listo? Bueno, aquí tengo varios ejemplos. Ya. Profe,
En este caso tenemos dos singularidades, una positiva y una negativa. Ajá. Entonces, es aconsejable tomar acá la positiva, ¿sí? No, no, Ah, bueno, con la positiva también igual se me van a no, cancelar. eso no tiene nada que ver. O sea, yo puedo tomar, hubiera podido tomar este límite primero, sin ningún tipo de problema. Solo pues que uno siempre le tiene la rabia al negativo, pero eso no es, O sea, hay que hacerlo para ambos, ¿sí? hay que hacerlo para ambos, sí. Ah, ok, vale. Entonces, pues esto es lo Profe, mismo. ¿cómo es que dijo que Z igual a 3 sí es simple? Ajá. Es simple. ¿Cómo lo definió, profe? Pues no ve que aquí hay un 1. O sea, mire lo que estoy haciendo. O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice? Límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z me debe dar distinto de 0. ¿Sí? Entonces, pues yo puse z menos 3i elevado a la 1. Cuando yo hago z menos 3i elevado a la 1 y lo multiplico por z sobre z menos 3i por z más 3i, pues entonces es cancelar. Entonces ya con la potencia 1, pues yo ya obtuve pues que el límite fuera distinto de 0. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Bueno, entonces le va a quedar z sobre z menos 3i. Y pues esto creo que le da lo mismo, ¿no? Da menos un medio. Porque usted reemplaza, ¿no? Entonces el límite cuando z tiende a 3i de z sobre z menos 3i, ¿no? Entonces le va a quedar menos 3i sobre menos 3i, pues eso es lo mismo que un medio. Porque da lo mismo de arriba, ¿sí? Es sacar el menos del denominador, entonces le queda 3i más 3i. Eso es 6i, lo cancela con el menos de arriba, entonces al quitar el menos de arriba del menos de abajo, pues entonces le da un medio y ya salió. ¿Listo? Entonces z igual a menos 3i es polo simple. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde no es un polo simple. Disculpe, profe, Cuéntame. usted es el que está, Cristian. Ejemplo. Profe, ahí, o sea, ahí sí hay dos polos, ¿cierto? Una cosa así. Aquí hay dos polos, sí, dos polos, que es donde se anula la función, ¿sí? Y cada uno es un polo Pero- simple. ¿Qué pasó, Orlando? No, solamente falta que después explique cuándo no es simple y ya para entenderlo. ¿Cuándo no es simple? Uno, ejemplo, f de z, regálame un momento. ¡Madre! Mire, la llaman. Tome. Vea, hable. Hola. 1 sobre z más 2i al cuadrado menos 2 sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a estudiar esta función. ¿Listo? Primero, ¿dónde hay singularidades? Ya le digo, profe, ya le digo dónde hay singularidades, ténganmelo ahí. En menos 2 nomás, profe.
No. Pues yo cogí, En I también. En I hay resolví una. el... de ya. ¿Y dónde está la otra? Ah, ya. En I hay una y en qué y en menos 2i también. Ah, es toda la función. Bueno, y entonces resulta que bueno, resulta que calcular si es un polo simple o no, pues entonces se rehúsa esto, ¿no? O sea, z más 2i debe ser igual a 0. Y pues z menos i pues debe ser igual a 0, ¿no? Porque pues de todas maneras si esto está al cuadrado, pues se le saca raíz y sale, ¿no? Entonces pues es claro que las singularidades ¿dónde están? O sea, es claro que las singularidades están en z igual a menos 2i y en z igual a i, ¿sí? Ahora hay que definir, ahora toca definir es donde, o cuál es el orden de los polos, ¿sí? Pues uno ve el cuadrado y pues ya sabe que son polos de orden 2. ¿Por qué? Porque mire, usted calcula el límite cuando z tiende a menos 2i de z menos 2i, o sea, sería z más 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado por f de z, Entonces, usted hace f de z, bueno, puede hacer dos cosas. Puede escribir todo esto como una función que posee una serie de Taylor en el punto z más 2i. ¿Sí? O sea, usted sabe que la función ya es analítica en todo punto menos en 2i. Entonces, crea una representación de la función en serie de Taylor alrededor de z menos 2i, no le importa quién va a ser el a sub n, y entonces pues hace el límite. ¿Sí? O sea, no sé si me entiende lo que quiere decir. O sea, para poder calcular este límite, ¿no? O sea, usted tiene f de z, ¿sí? Si f de z, espera antes de escribir ese límite. O sea, en un principio, pues como estamos haciendo el límite, pues no estamos quitando el punto donde z sea menos 2i, ¿sí? Entonces, sabemos que como f de z es 1 sobre z más 2i al cuadrado, menos 2 sobre z menos i, más z más 1 sobre z menos i al cuadrado, yo sé que si quito el punto z, o sea, sé que si z es distinto de menos 2i, entonces esta función es analítica siempre que z sea distinto de i. ¿Es claro eso o no? Sí, porque esa singularidad no afecta a las otras, a la demás parte de la función. Exacto. Entonces, este pedazo de la función, pues como es analítica, pues admite una representación en serie de Taylor. O sea, esto que está acá, o sea, menos 2 sobre z menos i, más z más 1 sobre z menos i al cuadrado, esto se puede escribir como una serie de Taylor. ¿Concentro en dónde? Concentro en z más 2i a la n. Sí, o sea, una serie concentro en z sub 0 igual a menos 2i. ¿Es claro esto o no? Profe, yo no le entendí lo que usted decía, que si dejaba las dos de la derecha, entonces sí era analítica. Es que es analítica porque yo estoy calculando la función, o bueno, la serie de Taylor cuando no es 2i.
Y cuando no es 2i, esto no se anula. Bueno, solo si z es i. ¿Sí me entiende? No me entiende. O sea, estoy quitándome el problema cuando z sea 2i. No sé si me entiende. O sea, si z es distinto de 2i, yo sé que este pedazo de la función, pues tiene una representación en serie de Taylor alrededor de este punto. ¿Por qué? Porque pues lo estoy quitando. No sé si me entiende. O sea, ¿por qué tiene una representación en menos 2i? Pues tiene una representación en menos 2i porque el menos 2i no me afecta a este pedazo de la suma. El pedazo de la derecha no me lo está afectando el menos 2i. Entonces, pues yo puedo hacer una serie ahí. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Entonces, pues eso implica que cuando yo vaya a calcular el límite, cuando z tiende a menos 2i de z más 2i al cuadrado, ¿por qué el cuadrado? Ya lo vamos a ver, por f de z, eso va a ser lo mismo que eso va a ser igual a lo siguiente, eso va a ser igual a z más 2i al cuadrado dividido entre z más 2i al cuadrado que multiplica ¿qué? O sea, estoy multiplicando toda la función por z más 2i al cuadrado, ¿no? Entonces, está multiplicando a la representación de la función en serie de Taylor en z más 2i al cuadrado. No sé si me entiende lo que estoy haciendo aquí. Por la representación. Sí, lo que sea, aquí no me interesa quién es a sub n, no me interesa calcularlo, no lo voy a calcular. Simplemente esto me va a ayudar a quitar el otro pedazo. ¿Sí? Bueno, tal vez esto lo estoy haciendo, o sea, estoy, ¿cómo decirlo? O sea, estoy usando, ¿cómo es que dicen? Estoy usando una bomba para matar una mosca. ¿Sí? Y puede que la mosca siga viviendo. Pero, o sea, no sé si me entienden. O sea, estoy usando una herramienta demasiado fuerte para algo que puede haber hecho más fácil. Pero es que resulta que esta herramienta es la que me va a permitir hacerlo cuando tenga grados muy grandes. Sí, o sea, por lo menos un polo de grado 8, de grado 10. Entonces, en esos casos va a ser más fácil, en vez de ponerse usted a multiplicar todas las funciones. O sea, ¿por qué lo hago? Porque, por ejemplo, puede que usted solo tenga pues estos dos sumandos, ¿sí? Y pues en realidad multiplicar z más 2i al cuadrado, multiplicarlo por toda la función, puede simplemente multiplicar sumando por sumando, ¿sí? Entonces, pues aquí fácilmente puede haber multiplicado por z más 2i al cuadrado, aquí fácilmente puede haber multiplicado por z más 2i al cuadrado, pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí, no sé, 10 términos? ¿Sí me entiende? Si yo tengo aquí 10 términos, pues me es más fácil, como yo ya quité la singularidad que me está dando problema, pues me es más fácil representar todo lo que tenga acá, todo lo que tenga después de la primera singularidad que yo estoy estudiando, pues me va a quedar más fácil representar todo eso como una serie de Taylor y eso se va a cancelar. ¿Por qué? Bueno, aquí estoy calculando ese límite. Profe, usted dijo que habían dos formas de hacer uno fácil y otro, como usted dijo, con el de la bomba. Entonces, pues, a mí me parecería bueno verlo de las dos formas. Primero, pues, por el modo fácil, para ver a dónde llegar. Y ya con el de la bomba, entenderlo bien. Este es el de la bomba. Sí, ese es el de la bomba. Entonces,
Pues es fácil ver que pues esto se puede ver como el límite cuando z tiende a menos 2i de 1, porque pues esto es 1, más el límite cuando z tiende a menos 2i de z más 2i al cuadrado por la suma desde n igual 0 hasta infinito de la representación en ese punto. ¿Sí? Pero entonces, cuando yo evalúo este límite, pues es fácil ver que esto se va a ir para 0. ¿Sí? Este límite me da 0, este de la derecha. Entonces, como este de la derecha me da 0 y este me da 1, pues entonces obtengo que el valor es 1. ¿Sí me entienden? Y ya con eso, pues yo ya sé que es un polo de orden 2. ¿Por qué fue un polo de orden 2? Pues en realidad porque lo que yo tengo que hacer fuera de todo, lo que yo tengo que garantizar es quitar los denominadores que me generan problema. ¿Sí? Mire que aquí la función en realidad no la están dando es ya hecha las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, usted hace sus fracciones parciales, separa eso lo mejor que pueda y entonces lo que va a hacer es toma todos los sumandos que le queden de ahí en adelante. Como usted sabe que los sumandos que le quedan de ahí en adelante no los va a anular, entonces pues usted dice, ah no, yo represento ese pedazo como una serie. Entonces, cuando usted lo multiplique, pues eso le va a dar 0 y listo, chao, nos vemos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? El método no bomba. Pues el método no bomba pues es lo que le digo, o sea, porque como son 3 sumas, pues usted lo ve fácil. Pero que sean 3 sumas no implica que en un próximo ejercicio sean 10 sumas. ¿Sí? Es como para reducir la expresión. ¿Por qué? Porque yo qué pude haber hecho, yo pude haber hecho lo siguiente y no está mal, o sea, usted tiene 1, ¿cómo es? 1 sobre z más 2i al cuadrado menos 2 sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado. ¿Listo? Y entonces esto es f de z. Esto es f de z. Entonces, usted multiplica, pues por lo que tiene que multiplicar. Entonces va a ser el límite cuando z tiende a menos 2i de z más 2i al cuadrado. Pues queda z más 2i porque es menos 2i, ¿no? Yo creo que ese detalle pues ya se han dado cuenta. Entonces z más 2i al cuadrado menos 2 por z menos 2i más 2i al cuadrado sobre z menos i más z más 1 por z más 2i al cuadrado sobre z menos 1, ¿sí? Z menos i al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que con la representación, así en serie de Taylor, de todo este pedazo, con la representación de todo este pedazo, pues me estoy evitando 2 multiplicaciones. Porque yo sé que al fin y al cabo, cuando yo calcule el límite, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y esto que está aquí me va a dar 1. ¿Me entiende? ¿Me entiende ahora sí por qué hago la representación? Bueno, correcto. Solamente me quedaría comprobar si efectivamente todo eso va a cero. Pues es que eso da 0 porque el límite de una resta o una suma son las sumas o las restas de los límites. No, exacto. Y ahí cuando menos, ahí se va a dar cero la suma que está dentro al cuadrado. Y ya, sí, perfecto. Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende por qué es? Profe, Digamos puede que... subir ya, ese no tiene, ahí.
Profe, y como es uno, por lo tanto es una singularidad simple, ¿sí? No, es de orden 2. Es de orden 2 porque yo multipliqué aquí al cuadrado. ¿Se puede bajar, por favor? O sea, yo hice multiplicación al cuadrado. No, a mí no me interesa el valor que me dé. Por el momento, después sí, pero por el momento no. ¿Listo? Bueno, en realidad no le va a servir ser de orden 2. Pero, o sea, es de 2, es de orden 2 porque multipliqué por al cuadrado de eso. ¿Sí? Es más fácil de lo que se ve. O sea, no se complique, es más fácil de lo que se ve. Pues yo, digamos, yo voy a hacer este punto así por ahora con el método fácil para poder comprenderlo bien. Y ahorita, si le parece más tarde, vuelve y nos explica el otro método para ver si ya que es más fácil de captarlo. Yes. Bueno, está bien. A mí la verdad me parece más fácil el de la representación, pero bueno. En z igual a i, ¿qué pasa en z igual a i? Pues yo tengo que f de z, pues recordemos, ¿no? Es 1 sobre z más 2i al cuadrado menos 2 sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues en z igual a i, pues para ver cómo es el orden del polo, pues entonces tengo que calcular el límite cuando z tiende a menos i. Ahí. Cuando tiende a i de multiplicar toda la función, ¿no? O sea, entonces sería 1 por z menos i sobre z más 2i al cuadrado menos 2 por z menos i sobre z menos i al cuadrado, ¿no? Toca el cuadrado, porque mire qué pasa. ¿Qué pasa si yo supongo que es de orden 1? Si yo supongo que es de orden 1, pues me va a ocurrir lo siguiente. Vea, me sirvió hasta para explicar esto, mire. ¿Por qué es de orden 2? Porque mire, si fuera de orden 1, pues bueno, aquí esto me va a dar distinto de 0. O sea, la primera me da distinto de 0, me da 0. Todo bien. La segunda, pues me va a dar menos 2. Pero esta se me va a indeterminar. Entonces no me sirve. Si le pongo un cuadrado, ¿qué va a pasar? Si le pongo un cuadrado, entonces este va a ser 0, esta va a ser 0, porque me va a quedar 2 por z menos i, entonces 0, y esta me va a quedar z más 1, entonces ya esta me va a dar distinto de 0. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Profe, ¿Qué pasó? no, pues en ese orden de ideas, No, profe, yo no entendí. yo tampoco. O sea, z igual a i es polo de orden 2. ¿Por qué es polo de orden 2? Porque recuerde que aquí dijimos que el menor n, donde n, espere que me faltó de pronto decirlo aquí. Yo pensé que yo lo dije, debía decirlo en palabras, pero no lo escribí. Donde n es el menor n, donde n es el menor n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea el menor n? El menor n que hace que eso no se anule. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, z es un polo de orden 2. ¿Por qué? No puede ser un polo de orden 1. No puede ser un polo de orden 1. ¿Por qué no puede ser un polo de orden 1? Porque donde fuera un polo de orden 1, yo tendría que hacer, o sea, siempre tengan en cuenta este límite. El límite
cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z. Sí, siempre hay que tener en cuenta este límite. ¿Listo? Siempre se tiene en cuenta ese límite. Si n fuera 1, entonces voy a hacer cuando n sea 1. Si n fuera 1, tendría esto. El límite cuando z tiende ahí de esto que está acá. De todo eso que está ahí. ¿Sí? ¿Es claro eso? Si z fuera 1, si z fuera ahí. Si n fuera 1 y z es i, ¿no? Entonces, este primero me da 0. ¿Es claro o no? Porque es i menos i 0. Entonces 0. Y aquí no se indetermina. ¿Claro eso? Sí, señor. Este segundo me daría menos 2. ¿Por qué me daría menos 2? Porque z menos i sobre z menos i es 1, entonces me queda menos 2. ¿Listo? Sí. Y este tercero se indetermina. Porque me va a quedar z más 1 sobre z menos i. Cuando yo lo mire en i, me va a dar de todas maneras un 0 dividiendo. Entonces no me sirve. ¿Listo? Profe, es que eso, yo no entiendo bien esa indeterminación. Porque es que usted va a reemplazar acá, le va a quedar un número sobre 0. Porque arriba le va a quedar i más 1 y abajo le queda 0. Ese límite no existe. Ese límite no existe. Ah, ok, ya la capté, ya entendí. Entonces por eso necesita el cuadrado. Entonces cuando usted multiplica por el cuadrado, pues listo. Esta le da 0, el primero le da 0, el segundo le da 0 porque le queda un z menos i, entonces i menos i 0, multiplica por 2, 0. Y el tercero pues le queda z más 1. Entonces pues ese límite simplemente le va a quedar i más 1. ¿Claro está ahí? Ya, claro. O sea, él no se nos puede indeterminar donde, digamos, en la partecita de la función donde nos dio la particularidad, ¿sí se llama así? Singularidad. La singularidad. Y no Bueno, eso puede ser estuvo bien. 3. Profe, y acá entonces ya acabé de analizar las tres partes de la función. Sí. Pero, espere, antes de lo que me va a preguntar, espere. No puede ser 3 tampoco. Porque sí, usted puede decir, listo, no es 2, pero ¿por qué no es 3? Porque mire que si yo pongo aquí 3, si yo aquí pongo 3, me sobrevive un z menos i. Pero en el numerador, no en el denominador. En el último, ¿no? O sea, aquí en el último me sobrevive un z menos i a la 3. Entonces, ¿cuánto me daría el límite? 0. 0, pero 0 no puede dar. Porque mire que lo que dice la definición es que debe ser distinto de 0. ¿Sí me entiende? Entonces, toca buscar el n preciso más pequeño que ni lo indetermine ni le dé 0. ¿Listo? Listo. Listo, claro como el jabón, profe. Claro como el río Pamplonita. Está aquí 2, 2, 2. Entonces se acuerde, ¿no? Bueno. Entonces el límite me da i más 1, entonces eso es un polo orden 2. Por el otro lado, bueno, por el otro lado va a pasar lo siguiente. Por el otro lado, pues lo único que puedo representar como la serie, pues digamos que aquí no sería tan viable, es de z menos i al cuadrado. Lo único que yo puedo representar a la n, lo único que yo podría representar pues sería 1 sobre z más 2i, ¿no? Al cuadrado. O sea, esto sería lo que yo represento como serie, pues entonces esto sería lo que yo multiplico por z menos 2i al cuadrado. ¿Listo? ¿Ese primero fue el método fácil o el difícil? El primero el fácil, el segundo el de la serie de Taylor. No, este que acabamos de hacer que dio I más 1, ¿es el fácil o el difícil?
Los dos son fáciles, los dos son difíciles. Este es el método largo, compañero, el método fácil, sí, el método bomba lo vamos a ver ahorita más adelante. Este es el método bomba. ¿Por qué? Porque usted tiene 1 sobre, o sea, usted tiene 1 sobre z más 2i al cuadrado menos 2 sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que lo que está acá, pues es donde usted va a mirar. Entonces, pues eso no se puede representar como una serie de Taylor en z igual a i. Pero esto que está aquí sí se puede representar como una serie de Taylor a sub n por z menos i a la n. Esta función que está acá sí se puede representar ahí. ¿Sí me entiende? Entonces la función le va a quedar multiplicar z menos i por los dos términos que tiene acá, y aquí le va a quedar multiplicado esto por z menos i al cuadrado. Entonces todo esto lo va a eliminar con el z menos i al cuadrado. Sale más fácil multiplicar por z menos i a todo de una vez, porque de todas maneras usted va a multiplicar estos dos términos. Pero lo que le digo, puede que aquí le salgan más términos. Entonces, como si aquí le salen más términos, donde usted no tiene metido ningún z menos i, pues entonces sí es más factible representarlo como una serie y pues cancelarlo de esa manera. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Bueno, entonces, ¿qué hora es? 5:40. 5:40, ¿será que lo hacemos? Se nos quedó un pedazo. Profe, hagámoslo, o hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de polos. Que quede claro esto y hacemos residuos la otra semana. Cuando uno quiere que le rinda, no le rinde. A ver. Pues venga y buscamos por aquí. A ver. Ah, mire, ¿de dónde salió este ejemplo? De acá. A ver. Vamos a calcular los polos, si tiene, de la segunda, de la 14. Sí, ceros todavía no nos metamos. Vamos a calcular los polos. Después calculamos residuos. Pero entonces, este 14, yo no sé si en el otro libro, si en el otro libro estén también las singularidades. Pero bueno, hagamos ese, ¿no? Ese z menos i. Ejercicios. Ajá, vea, mire por ejemplo estos. Quería encontrar uno de estos. Entonces determine dónde están y clasifique las singularidades. Los ceros no los vamos a mirar ahorita. Las singularidades de estas funciones. ¿Listo? Entonces empecemos con el b. El a lo hacemos después. El a es fácil ver que 0 es un polo orden 2. Pues vamos a hacerlo rápido, mire. O sea, usted tiene f de z igual a coseno de z sobre z cuadrado. ¿Listo? Entonces, singularidades. ¿Dónde hay singularidades? ¿Dónde hay singularidades para esta f de z? En 0, profe. Y solamente Cuando z igual a 0. Y solamente en 0. Porque coseno nunca se anula, ¿cierto? Entonces, en z sub 0 igual No, pues a 0. sí. O sea, si coseno se anula no pasa nada.
Sí, exacto, no hay pierde por ese lado. Listo. Entonces tenemos que el problema está en cero. Entonces, en cero es la singularidad. Entonces ahora calculamos el límite cuando z tiende a cero de coseno de z sobre z cuadrado que multiplica a z menos cero. ¿Y qué grado le debo poner? 2, ¿Por qué 2? para que no se nos indetermine. Eso, entonces 2. Uno. Oh, 1 no le sirve. Mire, pongamos 1. Si usted pone 1, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo que el límite cuando z tiende a 0 de z por coseno de z sobre z cuadrado. Pero ¿esto qué es? Esto sería coseno de z sobre z. Límite, ¿no? Y pailas, todavía no lo puede quitar porque le queda dividiendo en 0. Entonces no le sirve. Entonces por eso tienen que multiplicar por el cuadrado. Y cuando multiplica por el cuadrado, acá le queda un 1. Y entonces en 0 pues le da 1. ¿Listo? 1 que es distinto de 0. ¿Listo? ¿Sí me entiende o no? Tres tampoco puede ser, porque si usted multiplica por 3 le da 0. Entonces tampoco le sirve, es 2. Entonces, z igual a 0 es polo de orden 2. ¿Listo? Otro ejemplo. ¿Sí me entendieron o no? Profe, yo acá tengo una duda. O sea, esta parte la entendí bien. Pero en el primer ejemplo usted nos puso que era polo simple. ¿Esas aclaraciones las tenemos que hacer acá o no? Claro, porque es un polo simple, es un polo de orden 1. En general uno no Ah, ok, dice un polo de polo orden de... 1, eso es un polo simple. Uno tiene que decir, o sea, uno acá tiene que decir, digamos, es polo de orden tal, y si es polo de orden uno le dice polo simple. Mira Ah, aquí lo que le listo, estoy listo. subrayando. Si un polo es de orden 1, entonces es llamado polo simple. Ah, listo. Bien, bien. También se puede Entonces, decir polo de grado 2. no, orden 2. Orden, listo. Bien, bien, acá ya corrijo eso, gracias. Ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Bueno, ya después, pues no nos va a interesar o sea, no nos va a interesar tanto, pues, o sea, ya después, pues por inspección uno va mirando, ah, no, esto es por orden 1, esto es orden 2 y tal, ¿sí me entiende? O sea, no va a ser necesario hacer tanto cálculo, ¿listo? Bueno, vamos a hacer por ejemplo el segundo, ¿no? 1 sobre z más i al cuadrado, 1 sobre z más i al cuadrado por z menos i. Z menos i. Entonces, bueno, ¿dónde hay problemas? Entonces, singularidades. ¿Dónde están las singularidades? Menos sí. Si z igual a más o menos i, serían esas dos. O sea, en i, en z igual a i y en z igual a menos i. Sin hacer las cuentas, este es un polo orden que hay, este es un polo orden que. El de arriba 1 y el de abajo 2. Este es de orden 1 o simple. Este es simple y este es de orden 2. ¿Listo? Entonces, bueno.
hagamos esto, ¿no? Entonces límite cuando z tiende a i, entonces cuando es ahí, pues entonces toca, es un polo simple, entonces usted multiplica z menos i por 1 sobre, ¿qué? Por 1 sobre z más i al cuadrado por z menos i. Y entonces, bueno, esto se le va con esto, entonces le queda 1 sobre i más i, 2i al cuadrado. Entonces eso es 1 sobre 2i al cuadrado, pues eso es 1 sobre 4i cuadrado, que es lo mismo que menos un cuarto. Bueno, cuando sea un polo simple, esto que está aquí se va a llamar residuo. Residuo de z igual a i, cuando sea un polo simple. Cuando no sea simple, no es un residuo. Cuando no sea simple, hay que hacer otra cosa más larga. Como por ejemplo en este caso. Entonces, pues en este caso, pues es fácil ver que el límite cuando z tiende a menos i, sí toca multiplicarlo por un cuadrado. Entonces toca aquí z más i al cuadrado, que multiplica a 1 sobre z más i al cuadrado por z menos i. Entonces eso que le da, pues eso le da 1 sobre z menos i, y eso pues es menos i menos 2i, entonces pues va a ser menos 1 sobre 2i, que es lo mismo que i medios, positivo, ¿no? Pero entonces ese límite si no nos va a servir, porque hay que hacer primero, una derivada. Entonces pues bueno, por allá vamos a derivar. ¿Listo? Pero entonces pues esa es la idea. Vamos a ver otro ejemplo, otro estilo de ejemplo, que era el que quería hacer, que es este 14. Ese 14. Bueno, un déjà vu. Ese 14, a ver, entonces va a ser f de z igual a e a la z menos i, más 2 sobre z menos i, menos 8 sobre z menos i a la 3. ¿Por la orden qué? De orden 3. Pues, profe, en este caso, sí, de orden 3 seguro. De orden 3, ¿no? Entonces, pues, bueno. Bueno, y ahorita les muestro, ya para terminar, pues les muestro que GeoGebra, Wolfram, pues nos permite hacer esas cuentas, ¿no? Z menos i al cubo, entonces lo multiplicamos por toda la función, ¿no? Entonces va a quedar e a la z menos i más 2 por z menos i al cubo sobre z menos i menos 8 sobre z menos i al cubo. ¿Listo? Por z menos i al cubo. Entonces, mire, ¿no? Cuando usted reemplace, pues le va a dar, primero le va a dar 0, el primero pues le da 0, el segundo le da 0 también porque le queda un z menos i al cuadrado, y al tercero le da menos 8, entonces pues el límite, bueno, aquí siempre hay que escribir aquí, ¿no? Límite cuando z tiende a i, entonces aquí va a ser límite cuando z tiende a i de menos 8, y pues eso da menos 8. Entonces eso quiere decir que z igual a i es polo de orden 3. ¿Listo? Y bueno, usted quiere saber
usted quiere saber si eso está bien o está mal, pues bueno, entonces usted se va aquí. Pues va a ser algo que nos va a servir más bien para cuando estemos calculando residuos, ¿no? Pero de todas maneras, pues también uno lo puede ir haciendo, ¿no? Entonces residuo de, entonces residuo de Z menos I más de Z menos I más ¿qué? Más 2 sobre Z menos I, 2 dividido entre Z menos I más 8 sobre Z menos 8 sobre Z menos I a la 3. Entonces usted cuando le pide los residuos, pues él le va a decir quiénes son los polos de una vez. Entonces vea, le dice, vea, polo Z igual a 3, Z igual a I, y el polo es de orden 3. ¿Listo? Y el residuo me da 2. Pero bueno, los residuos pues no los vamos a mirar. ¿Listo? O sea, simplemente, vea, mire, aquí en esa gráfica, o sea, donde está esa X, hay un polo. ¿Listo? Bueno, eso va a ser entonces Z igual a I, es un polo de orden 3. Y quería terminar con, por ejemplo, una función donde no hay un polo, que es, por ejemplo, f de z igual a e a la 1 sobre z. ¿Sí? Piensa en esta función. O sea, ¿qué nos dice la definición de polo? La definición de polo es que yo pueda multiplicar z, pues es claro que es en cero, ¿no? Donde está el problema. O sea, yo sé que la singularidad de esa función es en z igual a 0. ¿Cierto? Es claro eso, ¿no? O sea, la singularidad de esta función es en z igual a 0. Pero ¿qué pasa? La singularidad es en z igual a 0, pero cuando yo calcule límite cuando z tiende a 0 de z a la n por e a la 1 sobre z, usted no puede encontrar un n. Ese n no existe de tal manera que ese límite no existe en ese punto. ¿Sí me entiende? O sea, es una singularidad aislada, sí es una singularidad aislada. Pero esa singularidad aislada no existe un n de tal manera que usted pueda encontrar que ese límite le dé distinto que exista siquiera. Ni siquiera puede dar 0, no existe. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, correcto. O sea, y a pesar de esto, nunca va a eliminar la singularidad, digamos. Nunca, sí, o sea, nunca va a poder eliminar la indeterminación del límite, mejor dicho. Entonces, esto se va a llamar una z. Entonces, z igual a 0 es singularidad esencial. Y cuando nos ocurran ese tipo de cosas, pues vamos a decir que es singularidad esencial. ¿Listo? Listo, sí, señor. Y por ejemplo, para calcular ese residuo, voy a ponerlo aquí como para abrebocas del lunes. Resulta que los residuos de 1 sobre z hay que calcularlos. Como no hay polos, entonces no lo puede calcular. Pero entonces usted sí puede calcular la serie. En este caso es serie de Laurent. La serie de Laurent le da esto que está acá. Nosotros la calculamos, ¿no? Porque pues, vea, la serie de Laurent, si usted esto sí lo puede representar como serie de Laurent, no como Taylor, sino como serie de Laurent. Entonces usted puede ver que f de z pues es fácilmente la suma desde n igual 0 hasta infinito. O sea, usted sabe que e a la z pues es, ¿qué?
E a la z es z a la n sobre n factorial. Pero entonces, si es 1 sobre z, pues entonces hacíamos Lorand y resulta que con Lorand pues nos queda 1 sobre z a la n sobre n factorial. ¿Y eso qué es? Pues eso es la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 a la n sobre n factorial por z a la n. ¿Listo? O lo que es lo mismo, la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial z a la n. ¿Qué pasa? Pues bueno, nosotros sí podemos calcular ese residuo y ese residuo pues va a ser el coeficiente a la menos 1 de z, o sea, cuando tome z a la menos 1, o sea, el coeficiente que acompañe a 1 sobre z. ¿Sí? En este caso, pues es fácil ver que es 1. ¿Sí? Es cuando n es igual a 1, pues me va a quedar 1 sobre z, entonces 1 sobre 1 factorial es 1, entonces 1 sobre 1 por z a la menos 1, o sea, o 1 por 1 sobre z, pues entonces este va a ser el residuo. Ese va a ser el residuo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Más o menos. Pero eso es tema del lunes. Listo. Profe, entonces el quiz es el miércoles, El quiz es el miércoles, sí, señor. hasta lo de hoy. Hasta lo de hoy. Entonces, a clasificar una singularidad. Si es esencial. Entonces tiene que decir si es esencial, si no es esencial, si es un polo, de qué orden es ese polo. Eso es lo que hay que mirar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, voy a detener.